Bienvenido o bienvenida a este tercer video de la tercera sesión sobre mi propuesta de desarrollo integral familiar. Y por supuesto, mi agradecimiento por tu presencia. Voy a continuar sustentando sobre el significado del núcleo familiar. Porque para mí, si no entendemos el significado, y no solamente eso, sino cómo está constituido, cómo es que funciona el núcleo familiar, pues mi propuesta no va a tener sentido. Se sustenta, en este caso, en lo que es el núcleo familiar. El núcleo familiar, en tu caso particular, al que tú perteneces, porque te dije que cada núcleo familiar tiene su propia particularidad, su individualidad. Es diferente a los demás. Su propia historia, por supuesto. Pero fíjate, nosotros sabemos que en la relación donde se engendra un nuevo ser entre la pareja, ese nuevo ser se cobija, por decirte así, en un microambiente que es la matriz de la mamá. Porque allí están todas las condiciones, los requisitos para que se inicie y continúe el proceso de formación de la estructura, del diseño del nuevo ser, como varón, como mujercita. Se pone entonces en funcionamiento todas las capacidades, las potencialidades naturales de este nuevo ser. Hay el cordón umbilical que conecta con la mamá y a través del cual recibe todos los alimentos, todo lo que necesita para el desarrollo pleno, saludable de este nuevo ser. Pero además, fíjate que flota el bebé durante todo este proceso en un líquido, el líquido amniótico. Es un líquido, un plasma biológico diseñado por la naturaleza a propósito. Y está luego dentro de una bolsa, por decirte así, en una cavidad que es la matriz de la madre, y a una temperatura especial. Puede del exterior haber cambios en la temperatura exterior del cuerpo de la mamá, pero en ese microambiente, automáticamente, por la sabiduría de la naturaleza, mantiene una temperatura estándar que permite que se vialice este nuevo ser. Por un lado el proceso natural y por otro lado el tiempo. Son dos factores que se combinan para dar realidad al nuevo ser. Cumplido con estos dos procesos, cumplido con los procesos y cumplidos con el tiempo, viene entonces el acontecimiento del parto, del nacimiento. Pero ¿qué sucede a partir del parto? Inmediatamente a partir del parto. Que el nuevo ser entra a otro vientre. Y ese vientre para mí es el núcleo familiar. Mira lo interesante si lo puedes ver así. Pero en este vientre social del núcleo familiar hay también factores, requisitos, fuerzas que concurren para que continúes con tu proceso de desarrollo como persona humana. Y llegará un momento en que tú tomes conciencia de que perteneces a ese núcleo familiar y que por lo tanto debes contribuir con ese microambiente social para que sea propicio, no solamente para tu autodesarrollo, sino también de los demás integrantes que te acompañan como tales en tu núcleo familiar. Tú no escogiste el vientre de la mamá, eso lo escogió el Padre creador, Dios Padre. Y luego la madre naturaleza
a través del papá, la mamá, y tus recursos mismos que te da la naturaleza, te has formado como un nuevo ser. En el otro vientre social, tampoco tú escogiste a la familia, pues. Llegaste a ese núcleo familiar por designios del Padre Creador y también, por supuesto, por su pertenencia, como decisión de la pareja. Decidieron, pues, formar una familia, un núcleo familiar, y ahí llegaste tú. Si tú tomas interés en conocer cuál es tu núcleo familiar, en qué consiste, cómo está compuesto, puedes también descubrir el para qué. No solamente el por qué, sino el para qué. Vas a descubrir la misión que la naturaleza y Dios Padre te ha encomendado, y para eso te puso en ese núcleo familiar. Como te dije, por ejemplo, para aprender o para enseñar o para ambas cosas. Fíjate que también es importante, entonces, avanzando, en que en este proceso de conocimiento a través de tu conciencia, a través del conocimiento con sabiduría, conozcas los principios, o sea, los fundamentos que le dan la naturaleza particular a tu núcleo familiar. Principios como, por ejemplo, el principio del amor, pero el amor que emana del ser espiritual, de tu corazón espiritual. Un amor que, porque emana, todos lo perciben, todos lo sienten, todos lo comparten. Y no es ese amor que viene de la inteligencia y que es un amor de repente por conveniencia, que le das al que tú escoges, que dices que lo merece, que le des tu amor, y le quitas al que no. Es tu voluntad, tu discreción. No estoy hablando de ese amor, sino del amor de tu naturaleza como ser espiritual, como ser humano. Ese principio, entonces, es el principio que le da sustento, uno de los principios que le da sustento a tu núcleo familiar. Tienes que sentirlo, tienes que darte cuenta y, por supuesto, emanar y recibir. Otro principio también son los lazos de sangre. Lazos de sangre que hasta tiene, digamos, una conexión emocional con la mamá, con el papá, sobre todo con la mamá, es muy fácil de comprobar. Y también con el resto, con tus hermanos, con tus padres, con tus hermanos. La sangre habla. La sangre grita, dice Dios. Otro principio que le da fundamento a tu núcleo familiar es, por ejemplo, el derecho a la vida y a realizarte como ser humano. Ese derecho que lo tienes tú, también lo tienen los otros. Por eso es un principio, porque es para todos. Otro principio también que me parece importante es el derecho a contribuir, a concurrir para el cuidado, el mejoramiento, el mejor aprovechamiento de todos de este vientre social. Ese derecho, por ejemplo, te hace que a través de tu conciencia concurras con la unidad de tu ser y la totalidad de tu ser, que son dos cosas diferentes, como te expliqué en un momento. No puedes, pues, contribuir de una manera mediatizada, fragmentada, obligada. No, es una concurrencia de amor, con todo lo que tienes, con todo lo que puedes y con todo lo que debes hacer.
Permíteme ponerte un ejemplo, para que se entienda entre totalidad y lo que es unidad. Un automóvil. Un automóvil es una unidad y por lo tanto como unidad tiene partes, tiene componentes que están integrados y le dan justamente esa forma de unidad. Por ejemplo, una carrocería que tú la reconoces. Pueden haber otros autos parecidos, pero dicen, no, ese es mi auto. Reconoces a simple vista por la carrocería, la forma que tiene. Pero además tiene un sistema, por ejemplo, de encendido. Tiene un sistema para ordenar, digamos así, lo que son las velocidades a través de la caja de cambios. Y un acelerador, por supuesto, y también un freno. Un sistema de rodamiento con las ruedas. Todas esas partes se integran para darle unidad como automóvil al automóvil. Por eso son especiales, correspondientes a la forma del automóvil. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú subes a tu automóvil porque lo necesitas, mueves la llave y no enciende? Entonces ya no está funcionando con la totalidad esa unidad de tu automóvil. Puede ser que encienda, perfecto, pero quieres poner el cambio para arrancar y no entra, tampoco está funcionando en su totalidad. Encendiste la caja de cambios, pisas el acelerador y no acelera, tampoco. Y en el caso, por ejemplo, de las llantas, son 4 llantas que tiene tu automóvil. Si las 4 llantas no están en condiciones óptimas para un rodaje, un rodamiento eficiente, tampoco está funcionando con su totalidad. Te voy a poner un ejemplo extremo. Una llanta que esté desinflada o que te la hayan robado, chao, automóvil. Ya no se realiza como automóvil. Pero supongamos que el automóvil tuviera inteligencia propia, como nosotros tenemos. Funciona todo, pero una de las llantas dice, no quiero pues irme con ustedes, así que estoy cómodo acá, me quedo. No va a funcionar la totalidad del automóvil. No está concurriendo. Ahora no, mañana mejor. Mañana sí, con seguridad yo me comprometo de temprano. Se arruinó. Ya no está funcionando como automóvil. Eso trasládalo entonces a tu participación dentro de tu núcleo familiar. Todos tienen que estar unidos por los principios, pero a la vez también predispuestos a funcionar con la totalidad. En el momento adecuado, con lo adecuado, para que pueda funcionar como una unidad y una totalidad la familia. Porque a veces sucede eso, pues, uno de ellos, frente a una tarea, no, estoy cansado, mañana ya, ¿para qué hacer eso? Perder el tiempo. No concurre con su unidad y su totalidad. Ahí ya hay una falla, pues, ¿no? Hay ya un resquebrajamiento de la unidad, de la totalidad de la familia. Yo creo que si percibimos esto, así va a haber una entrega total a la construcción adecuada, apropiada, conveniente de ese ambiente familiar para que tú te realices y los demás también se realicen. Esa es la importancia de la toma de conciencia de tu participación. Voy ahora a hablarte sobre
tema que es importante tomarlo en cuenta relacionado con esto. Todo núcleo familiar se conforma en base a principios, que ya te mencioné, pero voy a repetirlo porque es importante. Te dije el principio del amor, el principio de los lazos de sangre, el principio también de la unidad en el propósito, el principio de la concurrencia que te acabo de hablar, el principio de la ética, de la moral, que también debe darle una cohesión especial a tu núcleo familiar. Pero identificando cuáles son los principios que cohesionan, que le dan vida y vigencia dentro de una sociedad a tu núcleo familiar, pues te dije en algún momento que es necesario conocer también las leyes y las normas. ¿Por qué hay diferencia? Principio, te reitero, es aquello que le da sustancia, fundamento, en este caso, al núcleo familiar. Pero una ley es un tanto diferente, pero no por ello incoherente, más bien que guarda una estrecha coherencia con los principios. Por ejemplo, el principio es el derecho a la vida dentro del núcleo familiar. Entonces, una ley es de que debemos ser responsables en el cuidado de la integridad de nuestra vida y la integridad de la vida de los demás integrantes del núcleo familiar. Esa es una ley. Otra ley puede ser también de que dentro de lo que es la convivencia debemos proteger a los más vulnerables, sobre todo en un caso de emergencia. Sucede un terremoto, un temblor, primero acudir a ayudarlo al más vulnerable, que puede ser un bebé, alguien con algún problema en su cuerpo, aún siendo adulto, un adulto mayor, etc. Concurrir, hasta inclusive, fíjate, si es tanto tu sentimiento sobre este tema, que también concurrirías a salvar a tu mascota, porque es la mascota de la familia. Fíjate lo importante entonces de esta ley de proteger a los más vulnerables. Esa es una ley. Y así pueden haber otras leyes más que hay que tomar en cuenta. Una ley de no poner en peligro la integridad de la salud, defenderte de no adquirir una enfermedad contagiosa, porque cuando estás enfermo lo primero que haces es ir a tu núcleo familiar. De ahí, de acuerdo a tu gravedad, te podrán derivar a un hospital, pero son los familiares los que te llevan y asumen esa responsabilidad, inclusive comercial, para tu tratamiento, porque cuesta. Empeñan hasta la camisa porque recuperes tu salud. Esa es una ley de convivencia en la familia. Una norma también tiene que estar en coherencia con la ley y con el principio. Una norma ya es más específica. Te voy a poner algunos ejemplos. Se dice que cuando se use el baño hay que usarlo el momento necesario para lo que está hecho el baño. No, pues uno va a entrar al baño a chatear, hasta quedarse dormido ahí mientras está haciendo el resto de los miembros de la familia cola, porque necesitan, tocando la puerta. No, pues. Y una vez que has usado el baño, déjalo tan ordenado, tan limpio como lo encontraste. No entres al baño. Alcánzame el papel higiénico, alcánzame la toalla, como te dije en algún momento. No, pues la norma es que entres tú con todo lo que necesites. Si no hay, llévalo. Y luego, pues, cuando terminas, haz lo que tienes que hacer para mantener el orden, la limpieza.
Otra norma puede ser que cuando te levantes en las mañanas, igual que tus padres y tus hermanos, agradezcan a Dios por ese día, que tienes como una oportunidad para hacer muchas cosas. Y por supuesto también como norma, saludar a los papás a los hijos. Otra norma puede ser de que yo, cuando salga, voy a avisar, o cuando alguien salga de la familia a algún sitio especial, que diga voy a tal sitio, y cuando llegue voy a avisar que ya llegué, para que no se preocupen y ya haya tranquilidad en la familia. Que cuando salga cierre la puerta, pero ya estamos en una sociedad un poquito agresiva. Te estoy poniendo algunos ejemplos como pistas, ya tú te encargarás de descubrir los principios que rigen la cohesión, la unidad de tu familia. Leyes y normas que pueden estar diseñando la forma de convivencia dentro del seno familiar. Voy a avanzar un poco más sobre este tema. En la medida en que tú contribuyas y a través de esta contribución también aprendas qué bueno, qué bien es un núcleo familiar que propicie la paz, la tranquilidad, el bienestar y propicie el autodesarrollo integral de cada uno. Que lo aprendas eso, porque así como el vientre de la mamá tiene un tiempo para atender al bebé y luego con el parto sale, este vientre social familiar también es así, tiene un tiempo, tiene procesos y tiene un tiempo. Porque llegará un momento que si tú eres hijo o hija, saldrás de ahí para formar tu propio núcleo familiar. Esa es la riqueza de la multiplicación de las bondades de la naturaleza que nos da la oportunidad de vivir en una familia. Esa es la riqueza también de la oportunidad que tienes para aportar en el diseño, en el mejoramiento de esto. Esa es la riqueza para que con tu aprendizaje multipliques y mejores la sociedad en general. Son sugerencias que te las digo con mucho cariño, con toda mi integridad. Que participe responsablemente, porque dentro de la familia no está bien, no es ético que uno aplique eso de el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. No es así, pues no. En la familia no hay ni vivos ni sonsos, ¿no? Vivos de viveza, sino seres conscientes, seres que se aman mutuamente y que no solamente están compartiendo una vivienda, sino también un hogar. Una experiencia de vida que nadie la podrá borrar, ni para ti, ni para quienes te sucedan, porque te recordarán como miembro de una familia maravillosa, especial. Muchísimas gracias. Hasta aquí lo que tenía que decirte. Y nos vemos en la próxima.